Estás escuchando el podcast de la Iglesia ISA. Para obtener más información sobre ISA, incluidos nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visite nuestro sitio web isa.church. La charla de hoy es con el pastor Mario S. Calderón. Hermanos, estamos en el tercer mensaje de la serie. Este día nos toca hablar de brillando maravillosamente en Cristo. El punto de partida de esta serie fue hablar del Dios que es 3 veces santo. Y decíamos, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Definíamos la palabra gloria porque el tema de la serie es la gloria del Hijo de Dios. Y definíamos la palabra gloria basado en ese texto que dice santo, santo, santo. Debería cerrar el texto diciendo toda la tierra está llena de su santidad. Pero no, dice toda la tierra está llena de su gloria. Quiere decir que gloria significa santidad. Santo, más santo, más santo, produce santidad completa. Santidad completa significa la gloria de Dios. Solo Él es santo, nadie más. Solo Él es 3 veces santo. Solo Él tiene su propia gloria. En el camino vimos el domingo pasado que la santidad de Dios, su gloria es compartida. Hemos visto en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y en Cristo mismo. En el Antiguo Testamento vimos que Moisés vio la gloria de Dios. Parte. Porque no hay quien vea a Dios y viva. Pero Dios hizo un arreglo. Moisés se lo pidió. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, dijo Moisés. Y Dios le dijo, no te preocupes, que yo voy a ir, mi presencia va a ir contigo. Moisés no se quedó tranquilo, porque el pueblo se había portado tan mal, y Dios estaba a punto de fulminarlo en sus momentos. Entonces Moisés le dice, pues quiero prueba de que vas a ir con nosotros. Y para eso, quiero que me muestres tu gloria. No me va a ver el rostro de un hombre y vivir, dice Dios. Pero vamos a hacer algo para satisfacer tu duda y para que tengas la garantía de que sí estoy contigo en todo. Vas a estar en este monte y detrás de esta piedra yo voy a pasar. La piedra tenía una grieta, tenía una hendidura, y Moisés por la hendidura iba a ver pasar a Dios. Me imagino la atención con que estaba Moisés, ¿no? ¿A qué horas pasa? ¿A qué horas pasa? Y recuerdo la euforia con que El Salvador recibió al Papa Juan Pablo II. Y yo fui testigo, sin querer, queriendo, desde el chavo, ¿verdad? De aquel momento. Y me acuerdo lo escándalo que había en el Boulevard del Ejército, donde del aeropuerto de Ilopango iba a bajar él de su avión, iba a pasar en su papa móvil por el Boulevard, y justo al lado, en el Boulevard, ahí estaba el lugar de mi trabajo. Y no podía pasar la calle. Me dijeron que me fuera temprano porque iba a estar lleno. Y yo tenía que cruzar la calle para llegar a mi trabajo al otro lado. Pero creen que me dejaba la gente, estaba tan apretada. Y pues yo no tenía ningún interés por mirar aquello. Pero la gente sí estaba loca. Y allí trabajando en la mecánica, reparando un bus, yo trabajaba en una empresa de buses urbanos de mecánico, y ahí reparando un bus, y decían, ya viene, y todos corrían a verlo. Y la empresa estaba en un lugar así como elevado. Pues cuando dijeron, ahí viene, no aguanté la curiosidad y me salí y fui a pararme a la malla a verlo pasar. Sí. Y todo el lugar estaba lleno de rótulos, El Salvador es todo tuyo y todo eso. Y sí, según yo iba a pasar un poco tranquilo, pero no, pasó, pero bien rápido. Pero sí, iba haciéndole así, ¿no? Y creo que un poquito me cayó por ahí a mí.
Imagínense que es un hombre que va a pasar ahí, con el nombre de representante de Cristo. No es Cristo, es un representante de Cristo. Y Cristo refleja la gloria del Padre. Pero Moisés no está viendo al Papa, no está viendo a Cristo, está viendo directamente la gloria de Dios. Y no que Cristo refleje menos gloria. Vamos a verlo en un momento, la deidad de Cristo. Pero Moisés atento en la piedra ahí. ¿A qué horas pasa? ¿A qué horas pasa? Y a la hora de pasar, si Dios permite que él vea el rostro, Moisés hubiera muerto. El pasaje, como lo dice, pareciera que dice así: Dios, al pasar por la grieta del otro lado de la piedra, puso su mano y cubrió la grieta. Y luego pasó, de modo que Moisés no pudo ver la gloria de Dios, sino la mano de Dios cubriendo la grieta, para capacitarlo a él de que no muriera. Y ya que había pasado, Dios quitó la mano, y dice el pasaje literalmente que le alcanzó a ver la espalda. Después Jesucristo vino y reflejó la gloria de Dios. Subió en el monte Tabor, o puede ser el monte Hermón. Llegó a ese lugar con 3 de sus discípulos, y allí en ese lugar se transfiguró. Y pareció con él Moisés y Elías hablando en cuerpos glorificados. Causó impacto en los 3 discípulos que estaban viéndolo, y Pedro quería quedarse ahí. No nos movamos de este lugar, esto está precioso. La gloria de Dios manifestada en Cristo era algo bello. Después vimos en el sermón que en el Nuevo Testamento la gloria de Dios vino a ser compartida con el hombre. Y si bien es cierto que Moisés vio la gloria de Dios y era hombre, cuando Moisés bajó de la montaña y salió de la tienda de reunión a hablar con los líderes de Israel, no podían ver su rostro porque brillaba. Para que hablaran con Moisés, él tenía que cubrirse con el talid, con el manto, el rostro, porque ellos no podían verle el rostro. Y cuando Moisés iba a entrar al tabernáculo de reunión a hablar nuevamente con Dios, se quitaba se subía el manto para hablar cara a cara con Dios. Al salir se volvía a cubrir para que la gente pudiera ver y la gloria de Dios irradiaba en Moisés como la luz del sol más fuerte. Una luz gloriosa, una luz bella. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él dijo estas palabras: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él dijo: yo soy la luz. Pero un momentito más adelante, a los que estaba entrenando, les dijo: vosotros, ustedes son la luz del mundo. Y una luz, al encenderse, no se mete debajo de un mueble, se pone encima para que alumbre a todos, y así debe alumbrar la luz de ustedes sobre todos los demás. De manera que lo que es la gloria de Dios en el cielo, compartida con Moisés, presentada por Cristo en la tierra, es transferida a todo el que cree en Cristo. Y ahora nosotros somos la luz del mundo. Pero hablar de ser nosotros la luz del mundo, ¿cómo lo podemos describir? Bueno, la gente cuando tiene canonizado a alguien, le ponen una aura aquí en la cabeza, ¿no? Y alumbra como presentando una especie de gloria o figurando la gloria que esa persona goza. Pero acuérdate que gloria es una palabra que significa santidad completa. Si la gente quiere ver la gloria de Cristo en mí, no van a ver una luz refulgente alrededor mío. Van a ver cómo me comporto yo, cuál es mi conducta y si reflejo o no que soy hijo de Dios. Porque en un momento, cuando Cristo murió por nosotros, nos hizo santos ante Dios. Pero porque nos hizo santos ante Dios, somos declarados santos. El mandamiento ahora es: sed santos porque yo soy santos. Y nosotros tenemos que perseguir vivir en santidad cada día.
Entonces, mientras más yo vivo en santidad, más me alejo del pecado. Mientras más descuido mi santidad y mi relación con Dios y con los demás, más me contagio del pecado. Y esa es la lucha que yo debo de tener todo el tiempo. Más cerca de Dios, más lejos de lo malo. Entonces llegamos a un momento donde la gloria de Dios fue pasada a nosotros a través de la santidad que recibimos como hijos de Dios. Y ahora que ya somos hijos de Dios, pues el tema de hoy, ¿cuál es? Brillando maravillosamente en Cristo. Porque algunas veces pensamos que eso de ser santo como que no va con nosotros. Y eso es una trampa del diablo. Es una trampa que nos pone el enemigo para hacernos sentir incapaces. Mire, cada vez que usted tiene un pensamiento negativo, no que yo crea ni en las fibras ni en las cosas positivas que están diciendo por allá afuera. No es que sea eso. Pero si usted tiene una mentalidad de que está difícil ser santo, o más aún, la mayoría está de acuerdo con que es imposible ser santo, no lo va a lograr. No va a poder hacerlo. Y mi papá contaba hace no sé cuántos años, porque yo era un niño cuando lo vi predicar eso. Y contaba la historia de dos personas que tenían que escalar una montaña. Una de esas personas se llamaba Lo haré y la otra se llamaba No puedo. Y al final dicen que no pudo subir la montaña. Y Lo haré, ese sí la subió. Y es interesante porque nosotros muchas veces la actitud de nosotros es la que determina nuestro comportamiento en el resto del día. Si nos levantamos en esta mañana y decimos, Dios, este día que me has regalado lo voy a dedicar para hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer las cosas que a ti te agradan y dame fuerzas para rechazar lo que te desagrada. Comenzamos de buena actitud y nos mantenemos en buena actitud. Ahora nosotros no podemos brillar por nuestros propios medios, pero la Biblia dice claramente que la luz de Cristo es la que brilla en nosotros y nosotros podemos así de esa manera triunfar. Para hacer como un énfasis al versículo que tenemos de Hebreos 1:3 como clave, voy a dar una pasadita así en las líneas del versículo. Al observar yo los versículos, casi siempre esto es lo primero que hago. Separo las frases porque cada frase siento que tiene un mensaje para mí. En Hebreos 1:3, que es nuestro pasaje clave de hoy, vamos a ver la obra gloriosa de Cristo. Hablando de Cristo, en Filipenses 2 se describe a Jesucristo como siendo en forma de Dios, estando a la diestra de Dios, allá en las alturas, en el tercer cielo, siendo Dios el creador de todo lo que existe, despojándose como Dios y humillándose a ser hombre. A ser hombre como nosotros. Dejar de ser Dios para hacerse hombre era una gran humillación, porque el 3 veces santo ahora va a convivir con el pecado. No va a cometer pecado, porque él no pecó, pero va a convivir con el pecado. Y va a ser criticado. Este con los pecadores come. Este se junta con los pecadores. Esta mujer es pecadora y tiene que morir. Y él no la mata. Los publicanos son sus amigos. Va a cenar a la casa de Zaqueo. El Dios glorioso ahora está identificándose con los seres humanos. Entonces el versículo de Hebreos 1:3 comienza con la primera frase. Y esta frase dice, el cual, hablando de Jesucristo, dice, el cual. Y puse números. Número 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y aquí en esta frase, la clave que yo descubrí, el mensaje que recibo de Dios es la deidad de Cristo.
Cristo es ¿quién? El resplandor de la gloria del Padre. Y luego dice la imagen misma de su sustancia. No es que el Padre le da gloria a Cristo, al Hijo, sino que el Hijo tiene la misma gloria del Padre, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Dios mismo. Dios mismo. Lo que dijo Jesucristo, yo y el Padre, uno somos. Y le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios es espíritu, pero se humanó en Jesucristo para que lo pudiéramos ver. La segunda línea dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente es Dios, Jesucristo, sino que Él es el que está en medio de toda la creación. Yo no sé, en El Salvador, nosotros de niños teníamos juegos diferentes que los niños de hoy, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes están de acuerdo en eso. No habían tabletas entonces cuando yo jugaba en la escuela. Y nosotros teníamos temporadas, no sé ni quién determinaba las temporadas, pero de momento todos los niños andaban jugando yoyo, otro día andaban jugando trompo, otro día andaban jugando nosotros decimos el capirucho, que se ensarta así en una estaca. Otro día andamos jugando lo que le decíamos chibolas o canicas. O si hablan inglés, marbles. Marbles. Ahí están. Las temporadas venían y se iban. Y yo era bueno para jugar. Para otras cosas no servía, pero para jugar era bueno. Siempre fui bueno. Y mire, hacía unas cosas con el trompo que no piensen que se las voy a hacer porque ya eso es práctica. Pero poníamos el trompo a bailar y esto es lo que me estaba recordando cuando meditaba sobre esto esta semana. El trompo que duraba más bailando es el que ganaba. Ese era para de las competencias más suaves, no porque habían unas que eran dolorosas. El que perdía le daban calazos y se acababan y a uno le dolía que le destruyeran su trompo. Pero lo que les quiero decir es que ahí estaba el trompo bailando y cuando yo estaba practicando para que no parara, buscaba la manera de darle impulso a que no se parara y que darle otro impulso y darle otro impulso para que siga bailando. Imagínense que la tierra es redonda. Hay gente que todavía piensa que es cuadrada o plana, pero es redonda, la tierra es redonda. Y dice la Biblia que Dios está sentado sobre sus círculos, es un círculo, es redondo. También dice que la tierra gira sobre su eje, Isaías. Gira sobre su eje. Es como el trompo que tiene un eje que determina que gire bien perfectamente. Mantiene una fuerza centrífuga. Entonces el globo terráqueo, por grande que nos parezca que sea, si lo miramos desde lejos de la galaxia, vamos a verlo bien pequeñito, más pequeñito que yo. Y ahí está Dios manteniendo todo el universo funcionando. Y me imagino que así como yo buscaba que el trompo siguiera girando, Él sigue haciendo girar el planeta Tierra. Si el planeta Tierra no lo hace girar Dios, nos morimos. A no ser que tenga un propósito. Porque en una ocasión alguien le dijo a Dios, si es cierto lo que me estás diciendo, que la sombra de mi tejado camine 2 codos para acá. Y ocurrió. No, hagámoslo al revés, que no se venga para acá, que se vaya para allá. Y ocurrió. Algunas veces lo dejamos ir así de suave, pero un día yo me puse a pensar, ¿qué es eso que ocurrió ahí? Para que la sombra del tejado se haya movido, Dios no movió la casa, no movió lo que hacía sombra. Y el sol no es que se mueve, Dios no movió el sol, lo que se mueve es la tierra. Y entonces, para que la sombra se moviera, Dios tuvo que regresar un poquitito el globo terráqueo y otra vez adelantarlo un poquitito. Como que fuera un juguete de Toys R Us, ¿verdad? O de Kmart. O de Target ahora, ¿no? Lo movió al revés. Hasta ahí está difícil la cosa.
está difícil, pero piense que no es solo la Tierra girando, sino que todo el sistema planetario está girando. Y si la Tierra se detiene, ocurre como cuando usted va caminando en la línea y se paran de pronto y choca. Y uno con otro chocaría y chocaría y el universo sería un caos completo. O sea que cuando Dios detuvo la Tierra y la regresó un poquito, detuvo todo el universo y lo regresó un poquito para que no chocaran. Eso ya está más fácil. Eso está más complicado todavía. No sé ni por qué me metí en eso, porque no es mi campo, pero ahí ando de científico ahora, ¿no? Él sustenta la obra creadora. Él está trabajando en la creación. Si no me cree, lea Colosenses 1, 15, 16, 17. Él es sobre todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros sabemos que nuestro sostén diario viene del trabajo que tenemos, pero el trabajo que tenemos alguien nos lo dio para que nosotros tengamos nuestra forma de vida. Ese alguien es Dios. Ahí está Cristo, no solamente es Dios, sino es el que sostiene la creación y nos mantiene a nosotros con vida. Incluso había un himno, hay un himno por ahí de los que ya no se cantan. Dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo fuera un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja de los árboles un pincel o un lapicero, nunca podrían describir lo gran inmenso del amor de Dios. Grande, grande sobre todas las cosas. La tercera línea del versículo dice ahí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. A esto le llamé la obra redentora. Cristo estaba en el cielo, descendió a la tierra, sostiene la tierra, sostiene la creación y ahorita lo tenemos identificándose con el hombre y viene a obrar la redención de nuestros pecados. Hay historias como de Blancanieves y la Cenicienta y esos otros por ahí que son fábulas, son cuentos. Y Disney las presenta muy bien en las películas. Y hay compañías de cine que presentan muy bien la obra de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Una de las mejores películas que más me ha impactado a mí es la que hizo Mel Gibson. Y la pasión del Cristo. Porque lo vi mucho más real, mucho más apegado a lo que dice la Biblia y a lo que era la cultura en aquel entonces. Cristo vino y murió de verdad, no es un cuento de Blancanieves. Él de verdad murió en la cruz del Calvario y de verdad murió por mis pecados. Un día yo descubrí que Él murió por mis pecados y por eso me humillé ante Él y me rendí a Él. Y si usted hizo lo mismo, qué bueno. Ya entendió que Cristo vino para salvarnos, para redimirnos de nuestro pecado y de nuestras maldades. A eso vino Él. Y trajo del cielo la gloria del Padre y la compartió aquí con nosotros porque resucitó de una manera gloriosa. Se levantó de la tumba de una manera inexplicable. Nunca antes alguien lo había hecho, nunca después de eso nadie lo ha hecho. Surgieron diferentes organizaciones después, como los maometanos estudié yo la primera vez, que son los seguidores de Mahoma. Pero ellos vinieron a existir y a organizar esa situación 750 años después de Cristo. Y vinieron lo que se conocen como las sectas americanas, las de Estados Unidos, Testigos de Jehová, los mormones y los adventistas. Estos son todos, su origen ha sido aquí en este país. Son mucho más nuevas. Y cada una de esas sectas, sus organizaciones, tuvo su fundador. En el caso de los adventistas, su fundadora, Elena de White.
Y tuvieron esos líderes, grandes líderes que instituyeron gran organización mundial. Pero todos esos líderes se murieron. ¿Y dónde están? Están muertos. Tuvieron que reemplazarlos con alguien más. Charles Taze Russell, que era el fundador de los Testigos de Jehová, tuvo que ser reemplazado. Murió. Y entonces ahí van reemplazando sus líderes. ¿Por qué? Porque solamente hay un líder que resucitó. Se llama Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, desde aquel entonces, la que él instituyó en Mateo 16, 18, es la misma que vive hoy. Y es por esa iglesia que él va a venir. Pero todo eso no fue fácil. Hubo que comprarla. Tuvo que pagar el precio en la cruz por ella. Ahora, la última línea dice, ya que obró la redención, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está sentado en su trono. Y bueno, se podría penetrar mucho, profundizar mucho en esto. Hablemos de la palabra sentarse. Nosotros hacemos esto al revés de como Dios lo hace. Dice la historia en Génesis 1 y en Génesis 2 que Dios creó todo lo que existe. Día primero, día 2, día 3, y cuando llegó al día séptimo, ¿qué dice? Y reposó y descansó de la obra que hizo. Cuando Jesucristo hizo la obra aquí en la tierra, ascendió, lo vieron ir al cielo y llegó allá y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó. El primer mártir de la historia cristiana se llamaba Esteban, San Esteban. Y estaba yo parado la segunda vez que fui a Israel, parado afuera donde está la puerta, se llama, en la muralla, se llama la puerta de San Esteban, porque el pasaje en Hechos dice que lo sacaron de la puerta y afuera de los muros de la ciudad, ahí lo apedrearon. Y yo estaba parado y decía, si yo fuera Esteban y me están apedreando ahorita, estoy caído de rodillas, porque él estaba caído de rodillas recibiendo las pedradas. Y yo estoy viendo allá y dice, ese es el hermano Albino el que me tiró la piedra. Y este es pero no es solamente eso. Y este es mi papá que me está tirando piedra. Y este es mi hermano, y este es mi hermana, y este es mi primo. Todos estos me están apedreando. Solo para que vean lo real que era, porque la ciudad entera tenía que tirar piedras. Y era la ley. Es más, en algunos casos, para apedrear a la hija que se había portado mal, era el papá que tenía que tirar la primera piedra. Y le seguían todos los demás. Y Esteban ahí estaba de rodillas, y yo miraba así, ¿verdad? Pero luego me acordé que el pasaje dice que recibiendo las pedradas, yo pensaba cómo se sentiría él al ver la gente que estaba apedreando. Pero luego me doy cuenta en el pasaje que dice que él no estaba viendo la gente. Dice que él alzaba sus ojos arriba y levantaba sus manos y miraba el cielo. Y allá en el cielo, él dijo, he aquí yo veo el cielo abierto y a Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado a la diestra de Dios Padre. Él estaba muriéndose, pero teniendo una visión de Cristo a la diestra de Dios. Más se enojaron con él y lo mataron más rápido. Pero todos sabemos que él fue a estar en la presencia de Dios. Y todos los que morimos creyendo en Cristo, al morir, vamos a estar en su presencia. No es para todos, solo para el que cree en Cristo. El que no cree en Cristo va a otro lugar que se llama Hades y recibe ya una especie de tormento. Sentado a la diestra de Dios en las alturas. Ok, se dio su pasadita por el mundo, ¿verdad? Vivió aquí, se cansó, le dio hambre, lloró, de todo sufrió aquí en el mundo y llega al cielo y dice, ¡ay, qué rico! Voy a sentarme un rato. ¿Eso es lo que pasó? Porque eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos sentamos es porque estamos cansados, ¿verdad? Y nos sentamos para descansar. ¿Y usted qué cree? ¿Que después que Dios trabajó 6 días en Génesis, el séptimo estaba bien cansado?
No, Dios no estaba cansado. Igual que Jesucristo, cuando dice que se sentó a la diestra, no está hablando de descansar como nosotros pensamos. Se sentó a la par del trono para gobernar. Y de allí va a venir. Cuando Dios en Génesis, descansó el día 7, no fue porque estaba cansado, sino para imponernos a nosotros un ritmo que hasta hoy deberíamos respetar. Yo creo firmemente que nosotros necesitamos un día a la semana descansar. No trabaje los 7 días. Es pecado. Un día a la semana tiene que descansar. No estoy diciendo que es el sábado ni que es el domingo. Un día a la semana tiene que descansar. Si su día libre es el martes, descanse. La otra cosa, 2 semanas al año, váyase de vacaciones. 2 semanas al año, por lo menos 2 semanas al año, váyase de vacaciones. Dios estableció procesos de descanso para nosotros, porque nuestro físico lo necesita. Pero Dios no es físico, no se cansa. Allá está Cristo sentado. Esa es la obra de Cristo, gloriosa. Salió de la gloria en el cielo, pasó y se identificó con el pecado de nosotros y subió de nuevo. Y tiene esa gloria. Ahora dice, cuando se está despidiendo de los discípulos en Juan 17, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo. Luego dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado a estos. Ahora glorifícate en ellos, para que ellos sean uno, así como tú y yo sean uno, somos uno, que ellos también sean uno con nosotros, yo en ti, ellos en mí, una sola unidad, perfecta unidad. La obra gloriosa de Cristo tiene que ver con eso. La otra parte que quiero mencionar es la gloria de Cristo en nosotros. La obra gloriosa de Cristo tiene que ver con el trabajo que Él hizo. Pero el tema que tenemos es brillando maravillosamente en Cristo. Ya sabemos que Cristo brilla en su gloria. Ahora lo que necesitamos es nosotros reflejar la gloria de Cristo en el mundo. Y espero que no me malentiendan, no estoy hablando de la familia. Pero para hacer este punto, somos una iglesia sin mancha ni arruga. Ocupé el pasaje de Efesios 5, 25 al 27. Aunque la letra está muy pequeña, yo se los leo para que ustedes lo entiendan bien. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres. Eso tiene que ver con la relación conyugal. Pero el resto dice, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia, ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice, para santificarla. ¿Ves que somos santos? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Somos lavados de nuestros pecados. Por eso me gusta el himno, lávame en tu sangre, Salvador. Sé que solo así me emblanqueceré. Alabado el gran manantial. Lindos himnos. Pero la última frase dice, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia ¿qué? Gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. ¿Cuál es el reto? La obra gloriosa de Cristo en nosotros nos hace que nosotros seamos gloriosos. Somos una iglesia gloriosa, somos una iglesia santa, somos una iglesia que tiene como meta ser purificada día tras día hasta aquel día que vamos a ser presentados a Jesucristo sin mancha ni arruga. ¿Ustedes son de las personas que todavía planchan la ropa?
Esto no se acaba, ¿verdad? Sí. Yo todavía viví un tiempo de que la generación era bastante estricta en esas cosas. Y era complicadito planchar. Era la mujer la que planchaba, por cierto. No habían hombres planchando. Como ahora, ¿no? Sí, hoy el hombre plancha, ¿verdad? Bueno, mi esposa no me deja todavía. Porque dos cosas pasan. O plancho mal o no plancho. Y me las pongo sin planchar. Y no, mejor me la plancha ella. Pero, ¿ustedes se acuerdan alguna vez? Porque yo me acuerdo de que mi mamá tenía que abrir una cosa así de metal y llenarla de brasas y taparla, y con eso planchaba. Y cuando ya se estaba apagando, le hacía y la soplaba así para que agarrara fuego otra vez el carbón. Y al llegar el momento, el carbón se apagaba completamente y tiraba la ceniza y le ponía brasas nuevas. Que costaba planchar. Y las personas de aquel entonces eran bien exigentes. Que el cuello que estuviera bien tiesecito, almidonado, ¿verdad? Eso que se detiene solo aquí, ¿no? ¿Sí? Tremendo, impecable la persona. Y dependiendo de cómo planchara, así era de buena la mujer. Entonces es interesante que nosotros como iglesia del Señor Jesús, al ser presentados a Él, vamos a ser presentados como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Ese es lo que Dios estableció en su palabra. Ahora, si depende de cómo plancho yo, olvídese, vamos a estar mal. Pero la planchada, la purificada y todo eso es lo que Cristo hace. Y cuando Él se fue al cielo, mandó al Consolador, al Paracleto, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese se llama Espíritu Santo. Y en nuestra vida, desde que creímos, el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros. Y ese Espíritu Santo, porque es santo, no tolera pecado dentro de mí y rechaza el pecado que yo le traigo. Yo le traigo pecado de un lado por mi naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo la rechaza. Y hay una lucha que Gálatas lo pone así. El Espíritu, la obra del Espíritu es contra la obra de la carne y estos dos se oponen entre sí, de modo que no hagáis lo que queréis. Siempre cuando llego a ese punto tengo que decir, mucha gente piensa, en mi vida yo hago lo que yo quiero. Mentiras. Porque o agrada al Espíritu Santo o agrada al demonio, pero nunca se hace lo que uno quiere. Desobedecer a Dios es obedecer al diablo. No hay términos medios. No hay términos medios. Y nuestra meta es dejarnos que el Espíritu Santo nos vaya purificando cada día. Que la palabra nos limpie cada día de todo lo malo. Y cada día ser mejor hasta ser una iglesia gloriosa. Al menos así lo dice el pasaje que hemos usado anteriormente ya. 2 Corintios 3, 18. Dice que somos transformados de gloria en gloria. Y como gloria se define, ¿qué? Santidad completa. Nuestra santificación es la que determina qué tan gloriosos somos. Por tanto, nosotros todos, está hablando de los cristianos, no de todo el mundo en general, todos los hijos de Dios, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué? ¿Se acuerda que no podemos ver directamente la gloria? Pero como en un espejo la podemos ver nosotros. ¿Qué pasa entonces? Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo en nosotros produce esa transformación. Evalúe usted, hermano. ¿Hay esa transformación en su vida? Cuando habla de gloria en gloria, ¿qué quiere decir? De santidad a santidad. ¿Es hoy usted más santo que como fue ayer? ¿Cree que va a ser más santo mañana que como es hoy? ¿Cuándo va a tener santidad completa? Bueno, cuando lleguemos al cielo, ¿no? Vamos a ser como Él y le vamos a ver como Él es. Entonces, hablamos
de que Cristo hizo esa obra de transformación en nosotros y que en el futuro nos espera. Bueno, yo le puse, nuestro futuro será glorioso, glorioso. Isaías 4:2, utilicé ahora la nueva versión internacional, eso quiere decir la NBI, nueva versión internacional. Si usted la lee en la Reina Valera del 60, dice un poquitito diferente, pero la nueva versión internacional, algunas veces la utilizo, uso más la nueva traducción viviente, aparte de la Reina Valera, pero la nueva versión internacional lo dice de esta manera: en aquel día el renuevo del Señor será bello y glorioso. Ahí está la palabra gloria. Y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes. Y este es un mensaje profético que todavía no se ha cumplido. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron al pueblo de Israel y algunas de las cosas que hablaron ya se cumplieron. La mayoría, más de 350 profecías se cumplieron en la venida de Cristo. Allí mismo se cumplieron bastantes profecías. Pero hay parte de las promesas que Dios hizo a Israel que todavía no se cumplen. Porque en las promesas que Dios hizo a Israel hay un paréntesis que se llama iglesia, y Dios tiene planes para todas las naciones de la tierra, no solo para la nación de Israel. Y si Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, eso es lo que está pasando ahora. La bendición llega a todos, incluyéndonos a nosotros. Pero en aquel día, está hablando del día del juicio, el renuevo del Señor, está hablando de los salvos, será bello y glorioso. Señor, al cerrar el estudio del libro de Apocalipsis, capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, hay unas descripciones preciosas de lo que será nuestro futuro eterno con Dios. Se describe la bella ciudad de Jerusalén. Se describen las murallas de Jerusalén. Se describe lo que habrá dentro de la ciudad en Jerusalén. Se describe la clase de vida que tendremos en Jerusalén. Pero lo que más me impacta y no lo alcanzo a comprender es que no habrá sol, no habrá luna, no habrá día, no habrá noche. Porque la luz de Dios, la gloria de Dios, iluminará todo el tiempo. Qué problema me dio el otro día que por 20 minutos se fue la luz. Y el reloj que yo miro cuando abro los ojos para ver si ya tengo que irme al trabajo, estaba haciendo el pi, 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 y hasta ver qué horas tenía. En el cielo no vamos a ocupar nada de eso, porque todo el tiempo va a ser la gloria de Dios, la presencia de Dios va a llenar todo eso. Y allí vamos a estar nosotros. Esa es la prueba, esa es la promesa, ahí vamos a estar. Ahora, quiero cerrar el mensaje de hoy. Todavía nos falta uno que vamos a hacer un paréntesis el domingo con la visita del conferencista, el hermano Felipe. Y el siguiente va a ser el último domingo de julio, es donde voy a cerrar esta serie. Pero el reto que tenemos hoy nosotros en este mensaje lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así de fácil. Si no entendieron el mensaje, no saben muchas cosas de lo que dije ahorita, si se les olvida, que no se les olviden estos dos versículos. Ponerlos en práctica. Ese es el reto que tenemos hoy. Romanos 12:1 dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y ¿qué? Y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Eso es la verdadera forma. Muchos piensan que cantar alegres y estar danzando y todas las cuestiones están adorando a Dios. La mejor forma de adorar a Dios, ¿cómo es? Presentando nuestro propio cuerpo físico
en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios. Solo piense cuántas veces hacemos lo opuesto de esas tres cosas con nuestro cuerpo. No hay cosa más terrible que darse cuenta que hoy día la gente está buscando ser importante ellos, no resaltar la importancia de Dios. Muchas estrellas hay ahora que la gente los sigue y los quiere, pero no muestran, no reflejan la gloria de Dios. Y nosotros somos llamados a eso. Sacrificio, hermanos, sacrificio, sacrificio, sacrificio. Apenas el viernes estábamos hablando en los varones. Ajustes en la vida. Queremos hacer algo diferente. Queremos que las cosas cambien. Pero si seguimos haciendo lo mismo, ¿qué pasa? Las cosas no cambian. No hay nada diferente. Todo sigue igual. Porque el punto de partida está ¿dónde yo tengo que hacer un sacrificio vivo aquí? ¿Qué tengo que hacer para cambiar en todo esto? Y el asunto está en que al verlo de ese lado, rápido nos ponemos a llenarnos de excusas y buenas razones, ¿no? Para justificar el por qué nosotros no podemos cambiar. Entonces el versículo 2, ¿qué dice? No imiten las conductas ni las costumbres. Yo de repente me doy cuenta que imitamos las costumbres de este mundo, ¿no? Mire, vivimos ahí buscando cuál es el mejor celular. Y el carro ya está viejo y tiene 2 años. Quiere uno nuevo porque el que salió ya es eléctrico. Y a veces la competencia esa solamente es por imitar a los demás. Nomás porque aquel lo tiene, yo también lo quiero tener. Aquel tiene este y yo quiero tener uno mejor o por lo menos igual que el de él. Al mismo nivel. Una competencia que hay ahí que no tiene sentido. Pero el llamado es no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahora dice, no hagan esto, pero ahora hagan esto, ¿verdad? Que dice, más bien dejen que Dios los en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Sí, el versículo 1 nos pone en problemas, ¿verdad? Y decimos, no, Señor, no puedo. Pero el versículo 2 dice, no, ustedes no pueden, dejen que Dios lo haga. Dios puede hacerlo en ustedes, ustedes no. Su forma de pensar siempre va a ser en favor de ustedes y buscando satisfacerse ustedes y viendo todo lo que está alrededor de ustedes. Pero Dios va a cambiar la manera de pensar en ustedes. Y luego dice, después del punto, dice pensar, dice ahí, entonces aprenderán a qué? A conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En las 3 B diríamos bueno, bonito y barato. Es buena, agradable y perfecta. Esa es la gloria de Dios en nosotros. Esa es la manera como nosotros podemos brillar y hacer brillar la gloria de Cristo en nuestra vida. Sí, conocer la voluntad de Dios para ustedes. Algunas veces tenemos que regresar al punto de partida y decir, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Por qué nací? ¿Fue un accidente? ¿Fue planeado por mis papás? ¿O fue obra de maldad de alguien? Porque también así hemos nacido algunos, como resultado de una maldad o de una violación. Hay que descubrir las razones por las que vivimos en esta tierra. Pero si lo vemos despacio, los versículos que estamos hablando, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía plan para nosotros. Y estamos aquí no por coincidencia, sino porque Dios nos ha traído.
Estamos aquí porque Cristo nos ha salvado con su sangre redentora. Y nos ha hecho sus hijos y ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos falta? Dios ya lo hizo todo. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no imitar las conductas del mundo, dejar que Dios cambie nuestra manera de pensar, seamos transformados nuestra mente. No nos quedemos en el pasado, hermanos, no nos quedemos en el pasado. ¿Sí? Dentro de los recursos que estuve buscando para esta situación, encontré cosas que las descarto y no las pongo en el paquete, pero encontré gente que busca su propia gloria y estar en alto. Y sí hay muchos que tienen gloria ahorita. Tienen dinero, tienen lujos, tienen fama, tienen de todo, menos santidad, que es la verdadera gloria. Descubrí también que hay gente que vive de las glorias del pasado. No sé, en el Evangelio, haciendo análisis así, quizás porque llego a viejo ya, ¿no? Hago análisis de mi pasado. Y una vez, el año pasado fue, cuando íbamos a celebrar los 60 años míos, y mi hijo me dijo, papi, ¿qué quiere para sus 60? Yo dije, hay que aprovechar esta oferta, ¿no? Pero le dije, pues mándeme a ver un partido a Qatar, del Mundial, ¿no? Que era el Mundial, justo en esta fecha era mi cumpleaños. No, algo que se puede hacer, se la pongo más fácil. Lo que quiero para mi cumpleaños número 60 es un EDX Reunion. La E, la D y la X, ese era el nombre del grupo de jóvenes en la iglesia Senda de Vida, en la iglesia Bautista Senda de Vida. EDX. Y quería decir embajadores de Cristo. El grupo de jóvenes de embajadores de Cristo. Si yo busco glorias para atrás, diría que el tiempo que tuvimos ese grupo de jóvenes florecientes en la iglesia es el tiempo donde yo me he sentido en la cúspide del ministerio. Aunque en aquel entonces no lo miraba así y había muchas frustraciones. Y teníamos que llenar un van de 16 pasajeros con mi esposa y llevarlos a Six Flags hasta 2 veces por semana, el grupo de muchachos, para mantenerlos lejos de las distracciones que el mundo les da, ¿no? De pandillas y todo eso que era complicadito entonces. Los llevábamos a Six Flags a que ya pasaran su día alegre. Y teníamos el Season Pass para los que no tenían clases en el Summer School. Porque la meta de nosotros como iglesia les decíamos, este es el tiempo de estudiar en la escuela, saquen sus clases y cuando vienen las vacaciones es el tiempo de vacacionar, vamos a divertirnos. Y al que se graduaba, al que pasaba el año, se le compraba el Season Pass de Six Flags. De modo que no había que pagar, estaba pagado el Season Pass. Pero el van era de 8 cilindros y gastaba bastante gasolina. Y mi esposa y yo era lo que teníamos que llenarlo. Y a veces hasta el estacionamiento había que pagar, que no habían cupones. Pero si me preguntaran, viendo para el pasado, cuándo en el ministerio yo me sentí, puedo analizar que tuve una gloria elevada, fue cuando teníamos ese grupo de muchachos en la iglesia. Pero esa gloria del pasado. Ahora tengo que encontrar de qué gloriarme ahorita en el Señor. Y Pablo en un momento les dijo, ustedes son mi gloria a los creyentes. ¿Cuál es la gloria de Dios en usted hoy? No vivamos de la gloria del pasado, porque eso ya se fue. Esto era yo. Créame que yo era bueno para jugar pelota. No tan bueno como Messi, pero era bueno. ¿Y qué pasó? Eso se fue. Ahora miro para adelante. ¿Qué es lo que viene adelante? ¿Cuál es la gloria que voy a perseguir en Cristo Jesús? Busco hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Siempre en mi oración voy a decir, Señor, ayúdame en este día a hacer tu voluntad. Dame fuerzas para no hacer lo que a ti no te agrada. Solo digo,
Y apenas ayer tarde estábamos en una comida ahí de familia y en la oración que hice en el restaurante, eso dije. Porque eso lo digo siempre a Dios. Cuídame, Señor. Ayúdame a vivir agradándote y ayúdame a no desagradarte. Así vamos a brillar maravillosamente con la gloria de Cristo.